Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. You're welcome. Bienvenidos todos mis amados hermanos desde Israel, Casa Integral, aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de la familia. Somos un pueblo, somos Ejat aquí. Todos compartiendo de nuestra Kadosh Torah, con un tema extraordinariamente apasionante. ¿Cuál es? Conocer la historia. Conocer la historia de lo que conocemos hasta hoy como las 12 tribus de Israel. Pero para hablar de las 12 tribus de Israel hemos hecho un recorrido a través de la historia, desde los tiempos del Bereshit, hablando de todos aquellos territorios después de Noah, el diluvio y todo lo que ya mencionamos, hasta llegar al tiempo de nuestro padre Abraham. Como decía un cántico de nuestro hermano pastor Benny, el padre Abraham tuvo muchos hijos, ¿verdad? Y dentro de esos hijos, y a pasar de todo este proceso, la multitud de naciones extendidas por toda la tierra. Haré de ti una nación grande y tu descendencia se multiplicará. Maravilloso todo este tema. Y teníamos tarea, y en la medida que teníamos tarea, me impresionó cómo ayer ustedes contestaron de manera inmediata. Apenas mencioné la tarea y en términos de 3 segundos ya estaban las respuestas. Entonces, gloria a nuestro amado Eterno por la velocidad del Internet y poder consultar y que nos entregue respuestas inmediatas. ¿Cuáles son o cuáles fueron las 12 tribus de Ismael, el primer hijo de Abraham, fuera del matrimonio? Y ya hicimos claridad sobre el tema. Porque aunque fue un hijo fuera del propósito de Adonai, sin embargo, Adonai dio promesa de bendición, de multiplicación y dijo que sería una gran nación. Así es que, ¿qué haríamos si no tuviésemos esa velocidad del Internet? Pues escudriñar la palabra, leer. Y gloria, repito, a nuestro amado Hachén que nos permite estos medios para aprovecharlos y usarlos muy adecuadamente. Libro de Bereshit, acompáñeme por favor al libro de Bereshit en el capítulo 25, vaya conmigo, libro de Bereshit, capítulo 25, y vamos a tomar el verso 12. El título en sus Biblias, bueno, en esta versión que tengo ahora, es el siguiente: Los descendientes de Ismael. Los descendientes de Ismael. Y trae una referencia también en el primer libro de Crónicas, capítulo 1, verso 28 al 31, que creo que sería interesante que lo consultáramos. Voy a tomarme unos minuticos para hablar sobre este tema, que no es propiamente el tema, por lo menos no voy a entrar a ese tema, pero que sí es muy importante desde el punto de vista del contexto histórico. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael en orden de su nacimiento. Naballot, el primer hijo de Ismael, Sedar, Abel, Mitzán, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Jetur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael con sus nombres mencionados en orden de sus campamentos y aldeas. Sus 12 hijos eran 12 príncipes entre su pueblo. Ismael vivió 137 años
y murió y fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes vivieron en el área que va desde Havilá hasta el sur, que da al oriente de Egipto en el camino a Asiria. Los descendientes de Ismael se establecieron en lugares cercanos a los de sus parientes. Estos son los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años de edad cuando se casó con Rebeca, la hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y la hermana de Labán, el arameo. La esposa de Isaac no podía tener hijos, entonces él oró a Adonai por ella. El Adón escuchó sus oraciones y Rebeca quedó embarazada. Los bebés peleaban dentro de su vientre y Rebeca se preguntó, ¿por qué me estaría pasando esto a mí? Así que consultó a Adonai y Adonai le respondió, tienes 2 naciones dentro de tu vientre. Van a nacer de ti los líderes de 2 familias y serán separados. Uno de tus hijos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento, Rebeca tuvo mellizos. Muy importante en este texto que estoy tomando, la expresión mellizos, porque usualmente decimos gemelos, o en algunos textos o en algunas versiones se menciona la palabra gemelos. Recordemos que los gemelos son aquellos que tienen una identidad física similar, idéntica en muchos de los casos, o muy parecida, digamos, muy cercanos. ¿Por qué? Porque su desarrollo dentro del embarazo se ocasiona en una sola bolsa, digámoslo de esa manera. Entonces son gemelos. Pero cuando se forman 2 bolsas en el vientre de la madre, entonces nacen 2, pero no son físicamente idénticos. Obviamente tendrán similitud porque son de un mismo padre, obviamente. Pero es importante resaltar que eran mellizos. Me parece muy interesante este texto, que repito, usualmente no lo encontramos así. El primer bebé nació rojo, tenía la piel velluda como un abrigo. Por esta razón le llamaron Esaú. Después nació su hermano que estaba agarrado del talón de Esaú. Por esta razón le llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ellos nacieron. Los niños crecieron. Esaú se convirtió en un experto cazador y le gustaba mucho hacer circunstancias externas de su casa y vivir en los campos. Pero Jacob era un hombre muy callado y disciplinado y prefería quedarse siempre en el campamento. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba comer de los animales de la casa, de los que cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Es interesante esto, lo hemos enseñado en los parashá correspondientes, como entre los padres pareciera que definitivamente sí hay ciertas preferencias, o prefieres a uno o prefieres al otro, pero igual el amor de los padres es para los 2. Ahora, Isaac prefería a Esaú. Ya lo mencionamos, y dice la palabra, llegó exhausto. Esaú llegó exhausto del campo y le dijo a Jacob, estoy exhausto, dame de comer de esa sopa roja que tienes ahí. Por esta razón, él también le llamó Edom. Pero Jacob dijo, véndeme tus derechos que tú tienes por ser hijo mayor de nuestro padre. Entonces Esaú le prometió y así le vendió la primogenitura. Y bueno, toda esta historia no la vamos a mencionar toda porque ya de hecho la conocemos. ¿Por qué he mencionado todo esto, mis amados hermanos? Porque es muy importante, pero extremadamente importante, que en este recuento histórico que estamos llevando, dirigidos hacia las 12 tribus, no pasemos por alto, no podemos pasar desapercibido el capítulo 25 en el verso 12, cuando se nos habla de los descendientes de Ismael. Y les menciona que quería leer el texto bíblico que trae a colación aquí. Primer libro a Corintios, capítulo 1, verso 28. Vayamos allí, a Corintios no, Crónicas. Primera Crónicas, capítulo 1. Acompáñenme por favor al texto. Primer libro de Crónicas, capítulo 1, y vamos a estar en el verso 28. Capítulo 1, verso 28. Primer libro de Crónicas. Permítame, por favor, vamos a llegar allí. Primer libro de Crónicas 1:28. ¿Por qué es importante que lo mencionemos? Porque, aunque no es mi tema, pero les voy a dejar una inquietud.
Si nosotros estamos hablando de las 12 tribus de Israel, y hablamos de la casa de Israel, hablamos de la casa de Judá, y estamos proyectados al Ejad, a la unidad, entonces hagámonos una pregunta. ¿Dónde están establecidas hoy? ¿Dónde están esas 12 tribus de Ismael? Porque asumo que no se evaporaron a lo largo de la historia. Están presentes, ahí están. Y bueno, yo estuve ya leyendo, estudiando un poco sobre ese tema, que me pareció además muy interesante, pero repito, vamos a enfocarnos en lo que nos corresponde en cuanto a la casa de Israel, pero no deje desapercibido, si usted tiene su tiempo y su estudio personal, investigue un poco qué ha pasado, dónde están, quiénes son hoy las 12 tribus de Ismael. Muy importante. Lo dejo en sus corazones para que lo consideren. Primer libro de Crónicas, capítulo 1, verso 28. Dice el título, descendientes de Ismael y de Cetura. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y observe que nos menciona en este texto en Crónicas, nos menciona primero a Isaac y luego nos menciona a Ismael, cuando obviamente sabemos que el primero en nacer fue Ismael y posteriormente Isaac, el hijo de la promesa. Pero aquí en la versión nos lo menciona primero a Isaac. Y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nabaot, después Sedar, Abdel Misbet, Mitzan, Misma, Duma, Matza, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y también aquí hay algo muy importante, hermanos, que en la historia, recuerden, en la historia no podemos pasar por alto. ¿Cuál es? Los hijos de Abraham con Cetura. Los hijos de Abraham con Cetura, Ketura, su segunda esposa. Y dice, y con Cetura, concubina de Abraham. Observen, aquí no menciona esposa, concubina. Hay una diferencia lingüística y por supuesto formal entre una esposa y una concubina. Recordemos que Jacob, que era también parte de su tarea, amado hermano, tuvo hijos en 4 mujeres, 2 esposas, Lea y Raquel, y posteriormente Silpa y Milpa, que eran las concubinas. Aquí nos menciona en este texto, no nos dice que es la esposa de Abraham, su segunda esposa, sino su concubina, muy importante. Y Cetura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joksán, Medam, Madián, Isbac y Sua, los hijos de Joksán, Seba y Dedán. Y menciona, bueno, los demás hijos. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoch, Abida y Elda. Y todos estos fueron hijos de Cetura. Es muy interesante, hermanos, porque cuando vemos la historia, como hemos repetido la palabra historia, cuando vemos la historia, el recuento bíblico, la narrativa, recordemos que hubo un momento en la vida de Abraham en el que particularmente da regalos a todos estos hijos, les da regalos, los bendice con regalos, seguramente económicamente también, pero realmente lo que Abraham necesitaba hacer era desplazar a todos estos hijos de Cetura, llevarlos hacia otros puntos, enviarlos en direcciones totalmente separadas, de tal manera que perdurara Isaac en esta historia. Ahora, por eso cuando hoy conocemos de los aspectos religiosos de muchas de las religiones en Oriente, tienen en su fondo, en su lenguaje, en su raíz lingüística, un gran acercamiento al contexto hebreo o al contexto del padre Abraham. Aunque son grandes religiones desde el punto de vista del paganismo, la idolatría y en el término genérico como religión, si nosotros somos muy observadores, y usted sé que lo es, mi amado hermano, notará, repito, que buena parte de esas religiones en el fondo tienen una esencia encaminada hacia el pueblo hebreo. Esto es muy interesante, y especialmente desde el punto de vista de los nombres. No voy a entrar allí, pero me parece, y si alguno de ustedes me lo recuerda, por favor, sería interesantísimo que hagamos un programa, una semana de Torah Instante, hablando de esas religiones, vamos a decir abrámicas, del Abraham y todas estas cosas, que tienen un fundamento en Abraham,
y que viene de los hijos de Cetura esparcidos por todas aquellas regiones de Oriente. Bueno, mis amados, esto fue en cuanto a la tarea. Espero que todos hayan compartido y hayan realizado su tarea. Yo la comparto pues como en la expectativa de que si alguno no la pudo hacer en su momento, pues de todas maneras no nos quedemos con la idea o en el vacío de que la tarea no se hizo. Ahora, vamos a ya entrarnos hoy en nuestro tercer día a un contexto más profundo respecto a las tribus. Las 12 tribus de Israel, como las mencionamos, obviamente se originan a partir de lo que conocemos como Jacob, a quien se le cambió su nombre por el nombre de Israel. Recordemos, este fue el nombre que Adonai le entregó a Jacob. Léalo por favor en el capítulo de Bereshit, libro de Bereshit, capítulo 32, verso 28. Sus 12 hijos son, vamos a mencionarlos, Rubén, en orden de nacimiento, el primogénito Rubén. Muy importante el primogénito, hermanos, muy importante el primogénito. Pero sin embargo, en la historia de estas 12 tribus, vamos a ver cómo, y no sé si lo pueda compartir ahora en estos días o en este tiempo que nos queda, pero en los estudios de Parashat de cada correspondiente semana, cuando hablamos de la vida de Jacob y de sus hijos, recordemos que Rubén, particularmente siendo el primogénito, se ocurrió una circunstancia. Dice la palabra en la Biblia, menciona en el Parashá, que Rubén subió a la cama de su padre. Esa expresión allí podríamos mencionarlo como un hebraísmo. Subir a la cama del padre no propiamente significaría en términos modernos que durmió en la cama de papá, o sea, papá se fue de viaje y él ocupó su cama, no sería esto. Realmente hace referencia en el sentido de que Rubén durmió o tuvo intimidad con su madrastra, vamos a ponerlo mejor en esa condición. Y esto lo veremos cuando hablemos puntualmente de la tribu de Rubén, qué ocurrió. De tal manera que esta circunstancia conllevó a una drástica determinación y fue que Rubén perdió su primogenitura. Muy importante, muy importante, muy importante. Entonces, Rubén, Simeón, solo para mencionarlo, recordemos un poquito qué pasó con Simeón. Simeón es todo un personaje. Recordemos que fue aquel hombre brioso que junto con Leví entraron y tomaron a quien había abusado de su hermana Dina, y recuerden lo que pasó, mataron a todos los varones, saquearon totalmente esa ciudad, secuestraron o tomaron y raptaron a mujeres, niños, etc. Es una historia tremenda. Esto es Leví. Estoy hablando, mis amados hermanos, de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob. Nada más ni nada menos. Aquí entonces tenemos a Rubén, tenemos a Simeón y tenemos a Leví. Y Leví, que posteriormente serán los levitas, los sacerdotes, los hombres Kadosh, pues también participaron en aquella horrenda experiencia de venganza con respecto a lo que sucedió con Dina. Ustedes recuerdan la historia. Posteriormente viene Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Lea por favor el libro de Bereshit, capítulo 35, verso 23, y posteriormente en el libro de Éxodo, Shemot, también lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versos 1 en adelante. Ahora, cuando las tribus heredaron la tierra prometida, los descendientes de Leví, y esto es importante, muy importante que los tengas presente, no recibieron un territorio propio. Libro de Josué, capítulo 13, verso 14. En su lugar, ellos se convirtieron ahora en sacerdotes y tenían varias ciudades esparcidas por todo el territorio de Israel. La tribu de José, muy importante, la tribu de José, recordemos, hagamos un poquito parafrasear un poquito esta historia. Recordemos que José, pues un hijo amado, consentido por parte de su padre, pues obviamente tenía ciertas preferencias, vamos a decirlo así.
Sus hermanos empiezan a tener cierta adversidad hacia su hermano, celos, envidia, un poco egoístas en muchas cosas. Recordemos que José empieza desde muy niño a ver los sueños y a tener sueños, y ellos obviamente sienten ese celo típico entre hermanos. Recordemos que Caín mató a Abel, una circunstancia terrible de celo entre los hermanos. Pero en este proceso y en esta historia, los hermanos deciden, y esto pareciese una conspiración familiar, matar a su hermano. Sin embargo, por la intervención de uno de ellos, Judá, recuerdan que interviene y dice, bueno, pero no lo matemos, lancémoslo a un foso. Pero lanzarlo a un foso significaría muchas cosas, porque si hubiese sido un foso con agua, pues entonces no lo iban a matar con sus manos propiamente para no ensangrentarse y no tener esa carga de causarle la muerte directa, pero si lo lanzaron al foso y había agua, probablemente la muerte de José hubiese sido inevitable, probablemente por ahogamiento. Pero si el pozo está seco, como evidentemente ocurrió, era un pozo seco seguramente infestado de serpientes, de animales venenosos, bueno, de todo tipo de circunstancias. Y además, pues que no había agua. Allí es otra situación, de quedar allí y morir por inhalación y otras cosas. Entonces, como quiera que sea, la historia de José frente a sus hermanos empieza a ser traumática. No había razón, supuestamente, para él que esto ocurriera. Luego, ya lo mencionamos, viene la caravana, recuerdan que mencionamos de los ismaelitas, lo llevan a Egipto, etcétera, y es vendido. Allí pasan muchas circunstancias, la circunstancia con la esposa de Potifar, la acusación de una circunstancia que no había ocurrido. José está establecido y determinado como un hombre hebreo, conocedor de la Torá, y siempre se mantuvo en esa posición. Sin embargo, fue puesto preso. Además, fue, antes a todo esto, administrador de todos los bienes del jefe de seguridad del faraón, de la guardia del faraón. Y dice, y esta frase es importante, que todo cuanto José hacía, prosperaba. Miren, esto es hermoso. Todo cuanto José hacía, prosperaba. Había un espíritu en José, el Ruach HaKodesh. Yo quisiera preguntar, hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen esta experiencia de que todo cuanto hacen es prosperado? O muchos de ustedes me dirán, no, pastor, yo empiezo un negocio, fracaso, estoy en bancarrota, nada me funciona, nada me sale bien, todo es un problema, endeudado, con cobranzas. ¿Qué problema? Nada de lo que yo empiezo. Y es que, pastor, yo no entiendo porque es que yo soy tan obediente con la palabra, yo me congrego, yo diezmo. Pero es que, mis amados hermanos, congregarse y diezmar no es comprar la gracia y el favor de Hashem. Porque hay muchas cosas que nos apartan de la verdadera verajá, de la bendición. Pero ¿cómo qué, pastor? Naaseh ben mishma. Esa palabra quedó marcada en nuestros corazones por años. Haremos y obedeceremos. ¿Tú guardas el día de reposo? ¿El día de Shabbat? Ah, pastor, no vayamos ahí, que por ahí tampoco la cosa así. No me diga eso, pastor, porque es que yo en el día de Shabbat es imposible. Bueno, entonces, Naaseh ben mishma. Hasta ahí, como dice la pastora Pili, el que lo entendió, lo entendió. Y recordemos que allí en esa historia, después de la situación y adversidad que pasó en la cárcel, José es finalmente llevado de repente. Estas cosas ocurren de repente, así de momento. José es llevado, sacado de su condición de cárcel, le arreglan, lo preparan, lo afeitan, lo perfuman, lo visten como un príncipe y lo llevan a la presencia del faraón, y allí él hace la interpretación de los sueños. Ya eso lo explicamos, una paracha hermosa, y el faraón ya había consultado a todos los magos, adivinos, sortilegos, brujos, hechiceros y de todo lo que había a su servicio, gnosticismo, esoterismo, cabalá, todo lo que había, y nadie había logrado interpretar el sueño. Pero cuando el faraón narra el sueño a José, recordemos que faraón no le contó toda la historia como si lo había hecho con todos los demás. Se guardó una porción pequeñita.
Pero cuando José le interpreta el sueño y le indica lo que él había soñado y lo que realmente significaba su interpretación, recordemos que fue tan honroso que dijo: no me corresponde a mí, no soy yo el que tiene la capacidad de revelar un sueño. Es mi amado Adonai el que concede la revelación, es solamente Él. Empezó con pie derecho. Porque es que hoy tenemos, no, es que yo lo hago porque es que yo sé, yo soy el hombre de Adonai, yo sé lo. No. Humildad. Pero cuando interpreta el sueño, Faraón entiende que evidentemente este joven había hecho la interpretación justa, correcta, porque en una pequeña frase que él había omitido de la versión anterior con los magos, él, José, sin conocer esa frase, le interpretó el sueño justamente. Vean qué interesante. Usted ya sabe qué frase es, ¿verdad? No, pastor. Cuénteme, les cuento. No les voy a contar, porque ya lo estudiamos en el parashá correspondiente. Pastor, es que ese día no estuve en el parashá correspondiente. Bueno, entonces vea la lectura bíblica, observa la interpretación de los sueños, cómo fue la versión que le presentó que le presentó Faraón a los magos y adivinos, y luego inmediatamente con punto y coma lea la versión que le entregó a José y, como dicen por allí, pille el detalle. Donde hay una pequeña, es tan pequeña la frase que pareciera que pasa desapercibida. Pero si lee las dos versiones, hay una frase que está en una y no está en la otra. Y por esa pequeña frase, ahora Faraón dijo: evidentemente este hombre sabe lo que me está diciendo porque no le conté esta partecita. Muy interesante por demás. Pero ¿a dónde viene toda esta historia? Toda esta historia viene a que inmediatamente Faraón entrega a José una mujer para que sea su esposa. Y de ese matrimonio, entonces ahora vienen dos hijos, Efraín y Manasés. O sea, toda esta historia la compartí para llegar hasta este punto. Ahora vienen Efraín y Manasés. Entonces hagamos cuentas. Cuentas claras, nos entendemos. Jacob presenta 12 hijos. Ya los mencionamos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ahí hay 12 hijos. Pero posteriormente en la historia desaparecen de escena 2 de estos 12 hijos. Van a desaparecer 2. Y de esos 2, posteriormente, Jacob adopta. ¿Recuerdan cuando Jacob bendice a los hijos de José y coloca sus manos en una posición que conocemos como la bendición de las manos cruzadas? Debía bendecir con su mano derecha al mayor, con su mano izquierda al menor. Sin embargo, cruza sus manos y bendice con su mano derecha al mayor y con su mano izquierda al menor, que es lo que conocemos, repito, y lo expliqué ya en su momento. Le invito, vaya a los programas anteriores, busque este parashá, allí está la explicación de las manos, la bendición de las manos cruzadas. Entonces ahora estos chicos que pasan por la ley de la adopción pasan a ser otra tribu más. Los dos realmente van a ser uno, pero pasan a ser parte de las 12 tribus. Entonces vamos a decir que serían ahora 13, si lo ponemos en ese orden de ideas. Les pregunto, ¿quién quedó fuera de la línea de los 12? Tarea. ¿Quién quedó por fuera para que sumemos las 12 nuevamente? Muy bien, sigamos entonces con nuestro análisis. Vemos entonces que Leví no recibió territorio propio y en su lugar se convirtieron en sacerdotes y tenían varias ciudades esparcidas. Ahora José se divide en dos. Jacob había adoptado a Efraín y a Manasés, que eran los hijos de José, básicamente dándole a José una doble porción por su fidelidad al salvar a la familia de esa circunstancia terrible que las comunidades, los pueblos estaban viviendo, cuál era la escasez de alimentos, es decir, el hambre. Génesis capítulo 47, verso 11 nos trata este tema. Esto significa que las tribus que recibieron territorio en la tierra prometida fueron Rubén, Simeón, Dan, Judá, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Efraín y Manasés.
En algunos lugares de la Escritura, a la tribu de Efraín se le llama también la tribu de José, como lo dice puntualmente el libro de Números, capítulo 1, verso 32. Por favor, vayamos a este texto y corroboremos esta información porque es muy importante y lo quiero hacer, mis amados hermanos, porque se hace necesario que subrayemos en nuestras Biblias como diríamos por allí, qué buen dato. Es un dato importantísimo que debemos tener presente en nuestros textos bíblicos. Libro de Números, Bamidbar, capítulo 1, verso 32. Atentos a sus Biblias y subraye, por favor. De los hijos de José, de los hijos de José, de los hijos de José, de los hijos de Efraín, por sus descendencias, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres de 20 años hacia arriba, todos podían salir a la guerra. Observen, de la tribu de José, haciendo referencia ¿a quién? Haciendo referencia a Efraín, muy importante. Ahora, después de que muere el rey Salomón, y esto no creo que lo vayamos a alcanzar a mencionar o a tratar por lo menos, pero todos lo conocemos. Después de la muerte del rey Salomón, Israel, lo que conocemos como las 12 tribus, el Ejad, se divide en dos reinos. Se divide Judá, que va a ir al sur, incluye a Judá, Simeón y Benjamín. Por favor, si es la primera vez que usted está escuchando estas palabras, yo realmente asumo que la gran mayoría de todos quienes están con nosotros ahora mismo aquí en el chat, asumo que todos conocemos esta historia. Pero si usted por primera vez viene y dice, pastor, la verdad es que no entiendo de qué está conversando, cuál es el mensaje, tranquilo, no os preocupéis. Vamos despacio y con buena letra y lo vamos a ir comprendiendo. Entonces, por ahora, por favor, reciba la información que en la medida en que desarrollemos los estudios de Parashot durante todo el año, comprenderemos con mejor entendimiento estos conceptos. Por ahora, por favor, solo téngalo presente. Observen, entonces, la casa de Israel, una casa, la familia de los 12 hijos de Jacob, ahora, después del reinado de Salomón, se va a dividir en dos. La casa de Judá, como la conocemos hoy, que esta casa de Judá, primero, se ubica al sur y está compuesta también por Simeón y Benjamín. Recuerden que Benjamín es el hermano menor de José. Las demás tribus se cambiaron, se combinaron para ser el reino de Israel, la casa de Israel. Lo que somos la casa de Israel, y se ubican en el sentido totalmente opuesto, es decir, al norte. Israel, recordemos que fue destruida por los asirios y la mayoría de los israelitas fueron muertos o deportados. Los israelitas que permanecieron, lo más posible es que se hayan integrado al reino de Judá. Ahora, también importante mencionar, y lo voy a aclarar aquí con puntualidad, que nuestro amado Yeshua HaMashiach viene de la genealogía, de la línea genealógica de la tribu de Judá. No es casualidad, hay la palabra profética establecida que así lo determina, por consiguiente, tal cual escrito está, así se cumplió. Y esto lo menciono, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque escucho con alguna frecuencia a algunos hermanos, y lo digo con todo amor y respeto, no se ofendan, por favor, recíbalo en beneficio. Y lo digo, es más, lo voy a mencionar por testimonio personal como pastor. En alguna ocasión, 12 años por lo menos de esta historia, se acercó un hermano congregante con nosotros y me dijo, estábamos para ese tiempo celebrando Sukkot, luego celebramos la convocatoria de Sukkot, y un poco más adelante, después de Sukkot, que es el cierre, la última de las 7 convocatorias de Levítico 23, las 7 convocatorias de Levítico 23, me apasiona Levítico 23, entonces celebramos la fiesta de Hanukkah. Observen que mencioné convocatorias y fiesta. Convocatorias alusión a Levítico 23, donde nos indica cada una de ellas. La celebración mejor, no me gusta usar la palabra fiesta, la verdad, pero la celebración de Hanukkah
como dicen muchos, no está en la Biblia. ¿Cómo que no está en la Biblia? Por favor, hermanos, por favor. ¿Cómo que no está en la Biblia? Claro que aparece en la Biblia. Las luces, la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. ¿Cómo que no está en la Biblia? Escucho personas que me dicen, pero pastor, ¿usted celebra Hanukkah? ¿Eso no está en la Biblia? ¿Cómo que no? Claro que sí. Búsquela, mi amado hermano. La fiesta, bueno, de la dedicación. Pero más importante aún, celebrando estas convocatorias o estas reuniones mejor, porque realmente Hanukkah no es una de las 7 convocatorias, una persona se acercó y me dijo, pastor, hemos notado que usted últimamente está celebrando cosas como esto de Sukkot, y que eso de Yom Kippur, y que eso de Yom Teruah, y que Chalón, hace 12 años aproximadamente de esto. Y me dice este querido hermano, me dice, la verdad, pastor, que nosotros como familia no nos sentimos muy cómodos con esas celebraciones. Porque le voy a ser sincero, nosotros no queremos nada, absolutamente nada que tenga que ver con los judíos. Vaya ignorancia con la que hablamos, creyendo que estamos siendo muy elocuentes o muy teólogos. Así que le contesté, amado hermano, ¿pero a qué te refieres con que no quieres saber nada de los judíos? Pues eso de que usted está haciendo, eso de que esa Hanukkah y que la menorá y que entonces que el tabernáculo y que el arca y que esas fiestas y todo eso. No, pastor, nosotros no queremos nada que sea con los judíos. ¿Qué propones, hermano? No, pues que si eso sigue así, nosotros nos retiramos. Pues entonces, mi amado hermano, puedes retirarte ahora mismo. Porque si no lo sabes, por si acaso no lo sabes, nuestro amado Yeshua HaMashiach es el rey de los judíos. Y la profecía indica que nuestro Salvador vendrá de la tribu de Judá. Y si eso te incomoda, y si ese antisemitismo, como se le conoce, esa judeofobia te afecta mucho, entonces si no quieres saber nada de los judíos, eso significará que no quieres saber nada de Yeshua. Por lo tanto, pues no sé para dónde querrás partir. De parte mía tienes la bendición para salir y entonces no sé qué vas a hacer con tu vida. Hasta hoy realmente no sé qué pasó. Pero es ignorancia, hermano. Por lo mismo, cuando se utiliza esta palabra, es que se judaizaron. Por favor, perdónenme que lo retome, pero quiero que haya claridad en estos conceptos. Judaizarse, para entrar en una palabra muy simple, significaría entonces negar a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y por favor, cuando nosotros venimos a Torah, y observe que dije Torah y no raíces hebreas, cuando nosotros venimos a Torah, con la importancia que significa estudiar el hebreo como idioma, obviamente, entonces, cuando venimos a Torah, obviamente, mis amados hermanos, amamos a nuestro amado Yeshua HaMashiach y lo reconocemos por demás como un ejad para con el Padre y con el Ruach HaKodesh en una unidad. Entonces, a veces hacemos menciones a palabras que las escuchamos seguramente por ahí de oídas y hablamos sin considerar. Por eso me tomo el tiempo en el programa de Torah al Instante para definir estos conceptos básicos para que no estemos haciendo uso de palabras inadecuadas o acusaciones indebidas, inapropiadas, acarreando consigo de por sí consecuencias fuertes, porque la shonara, este chisme, esta calumnia, esta crítica y esta murmuración traen como consecuencia muchas situaciones. Así es que, mis amados hermanos, Yeshua, nuestro amado Mashiach, viene de la tribu de Judá. Por ejemplo, Pablo el apóstol pertenece a la tribu de Benjamín. Juan el Bautista es un levita. Vaya tomando nota porque esto es importante que lo conozcas. Así como nuestro amado Yeshua pertenece a la tribu de Judá, así también en el Brit Hadasha el apóstol Pablo, ese gran hombre, corresponde a la tribu de Leví, es un levita. Asimismo, Juan el Bautista, el profeta Juan, corresponde también a Pablo a la tribu de Benjamín, discúlpeme, y asimismo Juan el profeta a la tribu de Leví. Pero desde la diáspora en el año 70 después de Mashiach, es un poco difícil identificar la tribu de un judío para el tiempo moderno.
Esto no significa que las divisiones que se han ocurrido sean, por supuesto, irrelevantes. Durante la tribulación, cuando la mayoría del mundo está en todos estos procesos, la palabra nos habla del tema de los 144,000 y esto lo vamos a ver seguramente en otro tiempo, no por lo menos ahora. Por lo tanto, cuán importante para nosotros establecer el concepto de lo que son las 12 tribus y quién y cómo y cuándo cada una de ellas tiene una gran importancia hasta nuestros días. Seguimos con una pregunta. ¿A qué tribu pertenezco? Eso es, creo que la pregunta que muchos de ustedes tienen y están esperando que yo les dé una respuesta. Hay algunos mapas aquí disponibles en internet, mapas que ubican geográficamente a las tribus de Israel en diferentes lugares del mundo. México, recordemos esto. La historia mal contada que nos enseñaron seguramente en la escuela primaria, en nuestras culturas de nuestros países, nos enseñaron que para el 4 de octubre de 1492, un señor llamado Cristóbal Colón había desembarcado en América, en las Indias, y en ese desembarque venían con él toda una serie de hombres delincuentes, de todos los géneros de delincuencia posible, que habían sido quienes llegaron y se habían empezado a apropiar de todo el oro y las riquezas de nuestras culturas, de nuestras tribus indígenas, de nuestros territorios. Abusaron de las mujeres y tantas otras cosas que nos contaban. Bueno, eso fue lo que me enseñaron en mi escuela primaria. Probablemente, repito, nos enseñaron mal. Cuando hoy en el siglo XXI sabemos y conocemos a través de la historia y del estudio que este señor Cristóbal Colón viene de padres judíos y es de cultura judía, y su diario y muchos de los escritos que él dejó, entre ellos las cartas a su hijo Diego en hebreo y hablando de Adonai, entonces ahora entendemos que este hijo de grandes empresarios solventes económicamente, de una riqueza enorme, que apoyaban a los reyes de España con su dinero, le pidieron a los reyes de España que para no matar a los judíos que venían, recuerdan que habían sido esparcidos hacia esa zona de Europa, en Europa, en España, particularmente en los sefarditas, en Sefarad. Ustedes recordarán que estos hombres judíos económicamente solventes le propusieron a los reyes de España que les permitiera a Cristóbal Colón preparar las embarcaciones, que ellos sustentarían la economía de todos los viajes, la construcción de las embarcaciones y todo lo demás. Léalo, en esta historia es maravilloso. Bueno, no sé si por dónde voy, pero lo quiero compartir porque es que es importante esto, hermano, es la historia. Y entonces, cuando las embarcaciones se prepararon, recuerdan, la Pinta, la Niña y la Santa María, las tres carabelas, las tres embarcaciones, quienes zarparon en ellas fueron los judíos que lograron escapar del momento de la Inquisición, en la que el imperio o el gobierno o la monarquía española había determinado que si los judíos no se convertían por ley, por fuerza, por azote, por muerte a la religión católica, y la tengo que mencionar, normalmente no utilizo la expresión, pero para tenerlo claro porque es la historia, si no se convertían a ese nivel 1, entonces serían pena de muerte. De allí cuando los llamaron como los cerdos, entre otras cosas, que es importante que leamos todo esto. Entonces, buena parte de todos aquellos, y pues seguramente venían otros, no puedo decir que no, de estas personas que fueron sacados de las cárceles y demás, probablemente hubo una mezcla de todo un poco, pero una buena parte de ellos, repito, fueron el pueblo judío que para no ser víctimas de la Inquisición, los mismos judíos prepararon toda esta estrategia, las embarcaciones, sostuvieron económicamente a los reyes y fue la forma como pudieron salvar a muchos. Otros, obviamente, que quedaron allí, tuvieron que hacer ¿qué? Convertirse, so pena de muerte. Convertirse. Recuerden que la Torá nos enseña que prima la vida, que prima la vida, que prima la vida, y decidieron hacerlo de esa manera.
¿Por qué menciono todo esto, mis amados hermanos? Porque entonces ahora podemos entender, o por lo menos comprender, cómo nuestros países, México, Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia, Costa Rica, por favor, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, Chile, las Guyanas, todas estas tierras hermosas de América y los Estados Unidos, por favor, fueron absolutamente establecidas a través del pueblo judío. Por eso hoy nosotros, cuando venimos a nuestra Kadosh Torah, mis amados hermanos, nosotros no estamos aquí porque está de moda, porque hay un avivamiento, porque me parece bonito, porque qué lindo estudiar Torah, qué lindo decir Ruach HaKodesh, qué lindo decir Adonai, qué lindo decir Baruch Hashem. Por favor, no se trata de eso. Se trata de que ahora por nuestras venas circula la sangre de nuestros hermanos de casa de Israel, y entonces ahora nuestra identidad encuentra el lugar que teníamos perdidos en la historia. Y dice el libro de Juan capítulo 8 verso 32, conoceréis la verdad de la historia, y entonces la verdad de la historia a través de la palabra os hará libres, verdaderamente libres. Dígalo conmigo con entusiasmo, con gozo, con alegría. Ahora soy libre de la religión, de la costumbre, de la tradición, de la mentira, de la historia que nos inventaron y que nos crearon. ¿Y cómo podemos establecer todo esto, pastor? Pues permítame un minuto para un testimonio muy sencillo, que lo he compartido en tantas ocasiones. Testimonio es testimonio. Tengo que compartirlo. Estando en el país de Venezuela, haciendo algún tipo de trabajo en mi actividad profesional en otros años, por primera vez escuché una música que nunca había escuchado a mis oídos. Fui desde muy joven, siempre muy apetitoso de la música. Me encantan todos los géneros musicales. Para mis amados hermanos de Colombia, pues lo he mencionado en varias ocasiones, amo profundamente la música del folclore llanero, por supuesto, me encanta la música llanera, el arpa, para mí es un deleite visitar los llanos orientales y escuchar esa música preciosa del arpa. Me encanta, por ejemplo, la música andina, y aquí está nuestro hermano el pastor Edwin cuando interpreta esos instrumentos típicos del folclore, de la cultura andina, hermoso. Pero nunca había escuchado un género musical que por primera vez estando en Caracas, Venezuela, escuché. Y empecé a indagar y a preguntar, y alguien alguna vez me dijo, probablemente tengo entendido que esa es una música árabe. Entonces dije, ¿árabe? Vea. No sabía que iba a tener una corriente árabe en mi torrente sanguíneo. Pero averiguando entonces en Bogotá, alguien me dijo, ¿cómo es la música? A ver, recuérdate un poco de la letra, o ¿cómo es la música? No, pues la verdad que no sé, la música era en un idioma que no conozco, pues la letra era muy linda, yo sentí que había un palpitar en mi corazón con esa música. Pero dame una pista, ¿cómo podemos ubicar esa música? Y entonces recordé que aquella música decía algo así. Tutú, tutú, tutú. Ya lo captaron, ¿verdad? Entonces me dice, claro que sí, ya sé qué es esa música. Esa es la música de los judíos, eso es una cosa de judíos. Oye, ¿por qué la gente menciona los judíos como una cosa despectiva? Eso es de los judíos. Sí, eso es de los judíos, me dijo una persona. Y me entregó, le compré, pues era en una librería cristiana de aquel tiempo, y me ofreció una cinta de VH, un video de VHS. A lo mejor muchos dirán, pastor, no tengo ni idea de qué está hablando. Bueno, los que son de mi modelo, más o menos del modelo, recordarán que es una cinta VHS. Y cuando regresé a casa y vi el video de Entraré a Jerusalén, de nuestro amado hermano Paul Wilbur, pues definitivamente escuchando las primeras tonadas del shofar y las primeras tonadas del violín y las primeras voces de los cantos de entrar a Israel, entrar a Jerusalén, ustedes se imaginarán cómo disfruté la alegría de haber encontrado ¿qué?
un video, no, de haber encontrado mi identidad. La historia jamás contada ahora se revelaba frente a mis ojos. Somos Israel, somos la casa de Israel y ahora nosotros somos hijos. ¿Por qué entonces nos hemos tomado todo este tiempo? Para recordar que no es solamente hablar de las 12 tribus. Ahora, yo no sé si soy de la tribu de Isaacar, conocedor de los tiempos. Yo no sé si soy de la tribu de Dan, o yo no sé si soy de la tribu de Benjamín. Yo no sé, mi ADN no ha sido establecido allí. Pero lo que sí sé es que soy del pueblo escogido de nuestro amado Hashem, de la casa de Israel. Entonces, en todo este proceso y en esta historia que vamos desarrollando, veremos que hemos hablado o hemos oído hablar también con mucha frecuencia del tema de las tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que ahí se conoce como 10 tribus perdidas de la casa de Israel? Perdidas. ¿Qué significa perdidas? ¿No es que acaso nosotros estamos aquí? Yo de perdido creo que no tengo nada. Yo no sé usted, mi amado, y creo que tampoco. Entonces, cuando las personas se refieren a las tribus perdidas de Israel, usualmente tienen en mente, repito, las 10 tribus del reino del norte, que cayeron en manos de Asiria alrededor del año 722 antes de nuestro amado Mashiach. Estas tribus son, atención, aquí hay un buen punto, judíos, por lo menos yo no soy judío, no sé si pueda ser de la tribu de Simeón, y es que la tribu de Simeón, esa tribu furiosa, bélica, pues no, hasta allá no creo que yo sea esa línea, no sé usted. Pero de la tribu de Benjamín, probablemente de la tribu de Benjamín, noble, bondadoso, afectivo, amoroso, cordial, el bebé de la casa, el menor, pues a lo mejor, por ahí tal vez sí. Pero de las tribus, de las famosas tribus perdidas, de las 10 tribus de Israel, atención, porque en una de estas sí tenemos que clasificar. Entonces, las tribus conocidas como perdidas son Rubén, Simeón, Leví, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y, por supuesto, a través de Efraín y Manasés, José. Recordemos que la tribu de José, ya lo mencioné, fue dividida en las dos situaciones, los dos hijos, Efraín y Manasés. La mayoría de los habitantes del reino del norte fueron deportados a la antigua Asiria. Esto es Segundo Libro de Reyes, capítulo 17, verso 6. Muchos de los hebreos que participaron de las tribus del norte que habían permanecido en la tierra, se casaron con gente de Cuta, de Ava, de Amad, de Safarbaín, que habían sido enviados por el rey asirio para que habitaran en Samaria. Segundo Libro de Reyes, capítulo 17, verso 24. El libro de Esdras, capítulo 4, del verso 2 al verso 11. Tome nota, por favor, de los textos. No los voy a leer porque el tiempo no me da, pero usted, por favor, hágalo en casa. Así entonces la historia continúa y las 10 tribus del norte de Israel estaban, comillas, perdidas para la historia. Y, por supuesto, aparentemente exterminados o integrados a otros grupos de personas. Esta narrativa, sin embargo, se basa en una inferencia o en una hipótesis y no es una circunstancia bíblicamente clara. Hay muchos misterios, leyendas, tradiciones en cuanto a lo que ha ocurrido con respecto a las 10 tribus, comillas, perdidas de Israel. Una leyenda dice que las 10 tribus emigraron a Europa. Dicen que precisamente el río Danubio, si usted sabe por dónde circula y recorre el río Danubio, se lo dejo como tarea, el río Danubio obtuvo su nombre precisamente de la tribu de Dan. Esta es una historia muy interesante por demás. Otra leyenda dice que las tribus migraron por todo el camino hasta Inglaterra y que todos los anglosajones hoy en día son en realidad pueblo de Israel. Esta es una enseñanza del islamismo británico.
Una cantidad sorprendente de grupos de todo el mundo afirman tener descendientes de las tribus de Israel, de las tribus perdidas. Hay personas, por ejemplo, en la India, en Nigeria, en Etiopía, en Pakistán, Afganistán y América del Norte que afirman y establecen que su ascendencia en teoría corresponde a los tribus de la casa de Israel. O algunas otras teorías, por ejemplo, comparan que las comunidades como japonesas o los indios americanos son parte de aquellas de las tribus perdidas de Israel. Muy interesante. La verdad es que las tribus perdidas de Israel, en realidad, por favor, subraye esto y podemos decir un amén. Vamos a decir un amén glorificando a Hachén por esto. La verdad es que las tribus del norte, las 10 tribus del norte de la casa de Israel, en realidad nunca han estado perdidas. Amén. Muchos de la casa de Israel que permanecieron en la tierra después de la conquista de Asiria se reunieron nuevamente con Judá en el sur. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versos 6 y 9. Por favor, vayamos allá porque este es un punto muy importante y quiero que nos quede claros a todos. ¿Quién lo dice? No lo dice una investigación arqueológica, lo dice la palabra. Hachén en su palabra Kadosh lo dice. Segundo libro de Crónicas en el capítulo 34. Vayamos por favor al verso 6. 34, 6. Dice, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido toda la idolatría, y destruida toda la idolatría por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. ¿De qué está hablando aquí? Del rey Josías. Ya enseñé sobre la historia del rey Josías, que es apasionante. Entonces, a los 18 años de su reinado, recuerdan que mencioné que fue un rey muy joven, se ocurre un evento extraordinariamente importante en la historia, por favor. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Asafán, hijo de Azulia, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Adonai, su Elohim. Vinieron estos al sumo sacerdote Elías, al Cohen Gadol Elías, y dieron el dinero que había sido traído de la casa de Adonai, que los levitas guardaban en la puerta que habían recogido de la mano de Manasés y de Efraín. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Quiénes son estos jóvenes? Pues nada más ni nada menos que los hijos de José, Efraín y Manasés, y de todo el remanente de Israel, y de todo el remanente de Israel. Amén. De todo el remanente de Israel. Y todo Judá y Benjamín y de todos los habitantes de Jerusalén. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Asiria, entonces, mis amados, fue conquistada posteriormente por Babilonia, que llegó a invadir el reino del sur de Israel, deportando las 12 tribus restantes, Judá y Benjamín. Esto leámoslo en segundo libro de Reyes, capítulo 25, verso 21, tome nota. Y el remanente de las tribus del norte habría sido parte de las deportaciones babilónicas. 70 años después, cuando el rey Ciro permitió que los israelitas volvieran a Israel, libro de Esdras, capítulo 1, léalo por favor, muchas de ellas volvieron a Israel para reconstruir lo que hoy es la nación de Israel. Así es que la idea de que las 10 tribus de Israel estaban perdidas no es una historia verídica. Dios Adonai, nuestro amado Adonai, sabe dónde están cada una de sus tribus, de sus hijos. Y como la misma palabra así lo demuestra, todas están presentes. Amén. Al fin de los tiempos, Adonai llamará testigos. Por favor, preste atención a lo que estoy compartiendo. Al final de los tiempos, Adonai llamará testigos de cada una de las 12 tribus. Entonces es obvio que Adonai ha estado
manteniendo un registro absolutamente claro y definido de quiénes y cómo pertenecemos a cada una de las 12 tribus de Israel. Amén. Veamos por favor este texto tan extraordinariamente importante. Libro de Apocalipsis, Hitgalut, en el capítulo 7 y en el verso 4. Léalo conmigo, por favor. ¿Cómo está nuestro tiempo? Estamos a 1 minuto. Por favor, en 1 minuto vamos a cerrar. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, veamos versos 4 al 8. Importantísimo. El número de los sellados, y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Aquí no dice de los judíos. De todas. ¿De cuáles todas? Pues de las 12. De las 12 tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces, si el libro de Apocalipsis, Revelaciones, nos está indicando que seremos, dice puntualmente el texto, llamados como testigos de las 12 tribus, entonces, mis amados hermanos, ¿cómo es que están perdidas? Si de cada una de ellas 12,000 están siendo convocados. Así es que, mis amados, qué precioso lo que el Eterno nos dice, porque escucho también con frecuencia que me dicen, pero pastor, es que usted, ¿cómo así que usted es de la casa de Israel? A ver, o sea, pinta de judío no tiene, cara de judío no tiene, hebreo no habla. ¿Cómo así que usted es de la casa de Israel? No, mis amados hermanos, la casa de Israel que se esparció por las naciones, ya lo vimos, ocuparon nuestros territorios y hoy tenemos ese ADN. Por eso debemos establecer nuestra identidad. Esto no es que yo quiero entrar a Torah para verme más bonito, porque me parece interesante, porque pues está como de moda, porque parece que hay un avivamiento con esto de la Torah. No, no es que parezca, es que estamos en los tiempos de Hashem. Él se aproxima y estamos siendo preparados, porque para cuando esté con nosotros Mashiach y el templo y no conozcamos su seder, su protocolo, su historia, cómo lo desarrollamos, y entonces empezamos a decir, ve Mashiach, ¿y yo por qué tengo que lavarme las manos? Ve, ¿cómo así que yo tengo que usar un talí? Oiga Mashiach, ¿cómo así que tenemos que encender unas velas? Pues si no tienes identidad, I'm so sorry. Bueno, mis amados, el tiempo se nos ha pasado, se nos pasa tan rápido el tiempo en la enseñanza, pero creo que estamos disfrutando de una historia maravillosa. Mañana procuraremos hablar de algo que también me parece muy interesante. ¿A qué tribu pertenecemos? ¿Cómo podríamos establecer eso? Y además recuerden que hay un mensaje en Apocalipsis que es el mensaje de las 7 iglesias. Si pertenecemos a una de las tribus, obviamente de las 12, debemos pertenecer a una de las 7 iglesias. Vamos a estudiar entonces cuáles son las 7 iglesias para que veamos a cuál de ellas también debemos pertenecer. Mis amados, un muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por sus mensajes. Gracias por su tarea. Gracias por colocar manito arriba, por compartir el video. Hasta el día de mañana. Shalom. Muy buen día para todos mis hermanos. Muchísimas gracias. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torah al instante con el pastor Roberto Alfaro.
Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.